Hermanos, bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal, que siempre están pendientes del material que suben a este canal. También queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles a que se suscriban al canal, den like a los videos, que comenten, compartan este material, que se suscriban, porque de esta manera el canal va a crecer y vamos a poder llegar a muchas almas alrededor del mundo con la verdad presente. Cuando en los videos hay interacción, YouTube sugiere estos videos y otras personas van conociendo el mensaje, van conociendo la plataforma a través de la interacción que hay. Cuando decimos nosotros, suscríbanse hermanos al canal, es porque de esta manera va a llegar el mensaje a muchas almas alrededor del mundo con la verdad presente. Lo reconocemos por fe, hermanos. Yo lo creo por fe, de que el reino de los cielos va a haber gente de que por haber escuchado un video de estos va a aceptar el evangelio, va a aceptar la verdad presente y al final saldrá de Babilonia. Vamos a orar, hermanos, para iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión queremos tener el repaso de la lección número 6. Así que vamos a ir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias Señor porque nos das este hermoso privilegio una vez más de poder predicar tu santa palabra. Danos discernimiento para que podamos entender y discernir lo que viene hablando la lección de escuela sabática referente a tu palabra, a una profecía de tiempo que encontramos en tu palabra. Danos discernimiento, tanto a tu siervo que se va a dar a explicar, tanto como las personas, los hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia del Espíritu Santo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener el repaso de la lección, pero lo queremos hacer, hermanos, desde una perspectiva mucho más profunda de lo que viene hablando la lección de escuela sabática. La lección que vamos a desmenuzar en esta ocasión es la lección número 6 para el 6 de mayo del 2023. El título es La hora de su juicio. Así que vamos a estudiar lo que dice la Biblia referente a este importante tema que es la hora de su juicio. Ahora, es interesante que la lección de escuela sabática viene hablando del juicio en relación con las 2300 tardes y mañana que viene hablando Daniel 8:14. La lección en eso se enfrasca. El tema central es el juicio en relación con los 2300 días o tardes y mañana. Hermanos, en esta exposición voy a tratar de ser claro, diáfano, para que los hermanos que van a escuchar este tema puedan comprenderlo fácilmente sin que haya confusión, ya que este tema, hermanos, es extremadamente profundo. Solamente de Daniel 8:14 hay libros enteros referente a este tema. Así que en este tema no tratamos de ser exhaustivos, sino explicar en una forma diáfana y clara lo que significan los 2300 días o tardes y mañana en relación con el juicio. Eso pretendo en esta exposición para que los maestros de escuela sabática o los maestros que imparten la lección puedan el sábado ir a explicar de una forma diáfana y sencilla esta profecía de tiempo a la iglesia, a los hermanos, ya que gracias a Dios y a esta profecía que Dios dio a Daniel es que tiene sentido la existencia de la iglesia adventista. Podemos decir de que esta profecía de tiempo de los 2300 tardes y mañana es el eje transversal o es la columna vertebral del pueblo adventista
y existimos gracias a esta profecía daniélica, yo digo que esto sería una ley que todo adventista del séptimo día conociera el por qué nosotros existimos en este mundo y cuál es el propósito de existir. Y esto solamente se puede entender conociendo esta maravillosa profecía que es el sentido del surgimiento del pueblo adventista del séptimo día, la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Así que, hermanos, quiero que tomen su Biblia y a un lado tenga la lección de escuela sabática, porque vamos a dar información importantísima. Para los hermanos que quieren más información, pueden unirse a mis grupos, ya sea en Telegram, tengo mi grupo que se llama Apología Adventista, y en WhatsApp también tengo mi grupo que se llama Apología Adventista. Ahí comparto los artículos que predico en este canal para que los hermanos que quieren más información puedan ir a descargar esta clase de material. Porque estos temas, hermanos, son de vital importancia para el pueblo de Dios y son verdad presente. Así que lo repetimos, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz y tomen su lección de escuela sabática, porque vamos a dar comida sólida. Esta es comida sólida, hermanos. Es interesante que Apocalipsis 14:7 dice lo siguiente. Este es el mensaje del primer ángel y dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. En la exposición anterior explicamos qué significa temed a Dios y darle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Noten, ha llegado. En el griego es un verbo presente, está conjugado en presente. Es como decir, llegó o ha venido. En el griego es un verbo aoristo, así se dice, aoristo. Es el tiempo verbal, como decir, ha venido. No dice llegará. El aoristo no está conjugado en futuro, sino que en presente. Ha llegado o ha venido. Por eso es que ninguna versión de Biblia lo traduce como en el futuro, lo traduce siempre en el presente. El juicio ha llegado o ha venido. Esta tipología es exacta que vemos aquí, proviene del día de la expiación o día del juicio, lo que se le conoce como el Yom Kippur, que encontramos en Levítico 16, versículo 1 al 34. De paso, el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen de la Torá. Y esto que estamos analizando aquí viene del gran Yom Kippur, del día de la expiación o el día del juicio que encontramos en Levíticos 16. Es una referencia a el gran Yom Kippur. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, comprender el juicio o esta fase del juicio preadvenimiento que se menciona en el primer mensaje angelical? ¿Por qué es de crucial importancia que como adventistas conozcamos qué significa la hora del juicio? Noten qué interesante, estamos analizando la hora del juicio en relación a los 2300 tardes y mañanas, porque vamos a ver de que las 2300 tardes y mañanas nos dan el inicio de la hora del juicio. Por lo tanto, tenemos que comprender perfectamente bien por qué es importante comprender este juicio que lo anuncian los profetas. Aquí he sacado algunos elementos de la importancia de conocer el juicio, porque en este juicio se vindica el carácter de Dios. La palabra vindicar significa cuando alguien ha hablado mal de una persona, la persona a través de un procedimiento limpia su nombre. Dios a través del juicio vindica su nombre, lo limpia su nombre. También vindica al pueblo de Dios. En el juicio se vindica al pueblo de Dios, porque Satanás también ha acusado a los hijos de Dios. Así como el diablo acusó a Dios y su carácter, el diablo también sigue acusando a los hijos de Dios, dice Job y Apocalipsis 12. Y en el juicio se vindica el carácter de Dios y se vindica
el pueblo de Dios. Por eso es que Daniel dice, y el juicio se dio a favor de los santos. Ya lo vamos a analizar. En el juicio también se corona a Cristo como Rey de Reyes, según Daniel 7, 13 al 14. También en el juicio se lleva a cabo la boda del Cordero. En una exposición anterior explicamos qué son las bodas del Cordero y tienen que ver con el juicio, porque las bodas del Cordero se hacen antes de que termine este juicio celestial. Otro detalle interesante que se desarrolla en el juicio es que se examinan los registros celestiales, o sea, se hace un juicio en base a lo que está escrito en los libros celestiales. Eso lo dice Daniel 7, 9 al 10. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y por último, en este juicio se purifica el santuario, o se vindica o se justifica el santuario. Noten los elementos que están contenidos en el juicio, en este juicio que menciona el mensaje del primer ángel. Por eso es que como adventistas del séptimo día tenemos que conocer perfectamente bien esta primera fase del juicio que se hace antes de la venida de Cristo y se hace en el cielo. Ahora vamos a ver cuándo es que inició este juicio que menciona el mensaje del primer ángel. Tiene que haber una forma de descubrir cuándo inició este gran Yom Kippur, tipificado por la tipología del santuario del gran Yom Kippur o el gran día de la expiación. ¿Por qué muchos protestantes desconocen estos temas? Y voy a hacer este paréntesis. ¿Por qué muchos protestantes desconocen estos temas? ¿Por qué muchos adventistas están cayendo en apostasía, así como pasó con Desmond Ford, así como pasó con Nathanael Baloyes y otros hermanos que andan ahí patrocinando las herejías de Desmond Ford? ¿Por qué razón muchos hermanos están cayendo en apostasía? ¿Por qué muchas iglesias protestantes desconocen esta clase de temas? Y cuando se predican, creen de que estamos predicando una herejía. Así le llaman a esta clase de temas los evangélicos, herejía. Pero ¿cuál es el problema? Porque estas personas son ignorantes del santuario, no conocen la sombra ni la tipología. Por lo tanto, al desconocer el santuario y su sombra, andan especulando y haciendo que la misma Biblia se contradiga. El santuario es la clave para poder entender toda la Biblia, especialmente las profecías de Daniel, Apocalipsis, y en este caso la frase, la hora de su juicio ha llegado, porque el santuario es la llave para poder descifrar este misterio o esta profecía de la hora del juicio ha llegado. ¿Cuándo llegó? Porque se habla de una llegada, entonces aquí hay un factor tiempo. La hora de su juicio ha llegado, dice así. Ahora, ¿dónde esperamos ver el inicio de esta profecía o de este juicio? Recordemos, hermanos, que el libro de Daniel y Apocalipsis son dos libros hermanos. No se olvide de eso. El libro de Daniel son dos libros hermanos. Repita conmigo, Daniel y Apocalipsis son dos libros hermanos y no los debemos de separar, porque si los separa va a caer en errores de interpretación profética. Así que, hermanos, no cometamos el error del protestantismo futurista con teología jesuita, futurista de Francisco Rivera. Los adventistas no somos futuristas, somos historicistas. Aunque el historicismo tiene preterismo y futurismo, pero el historicismo presenta las profecías como un río, ve su inicio y sigue el transcurso de la historia hasta donde terminan los eventos proféticos y escatológicos. En este caso, historia, historicismo. Ahora, ¿dónde encontramos el inicio de este juicio que menciona el mensaje del primer ángel? Vámonos a Daniel 8:14. Aquí se menciona cuándo inicia el juicio. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Noten, aquí hay 2300 tardes y mañana,
Luego, el santuario será purificado. O sea que cuando culminaran los 2300 tardes y mañanas, el santuario iba a ser purificado. En otras palabras, iba a iniciar el juicio, porque en la tipología hebrea, donde el santuario era purificado, era una vez al año en el gran día de la expiación. Lean Levítico 16. Ahí vemos el gran Yom Kippur, el día del perdón, como le quiera llamar, o el día del juicio. Era la sexta fiesta de los hebreos que prefiguran el plan de salvación. Bíblicamente estamos en el cumplimiento de la sexta fiesta, en el gran Yom Kippur. Vivimos en el gran Yom Kippur. Ahora, ¿qué significa que el santuario será purificado? Aquí dice que será purificado. ¿De cuál santuario se habla aquí? Vamos a ver de qué se habla del santuario celestial, pero ¿acaso hay pecado en el santuario? La palabra purificado en el hebreo es isdax, así se pronuncia, isdak. ¿Qué significa? Raíz primaria, estoy usando la concordancia Strong, raíz primaria de ser, hacer, derecho, en sentido moral o forense, absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo o purificar. En otras palabras, se podría traducir: el santuario será justificado o el santuario será vindicado. Pero ¿cuándo sería justificado o vindicado o purificado, como lo traduce la Reina Valera 60? O sea que cuando terminara este periodo profético de tiempo, allí iba a iniciar la vindicación del santuario, la purificación del santuario. Interesante. Ahora, para entender de qué trata Daniel, capítulo 8, versículo 14, vamos a ver algunos elementos que se mencionan en el capítulo 8, para que veamos el contexto de esta visión. Es interesante que la perspectiva de este capítulo, para entenderlo, tenemos que ver cuál es la perspectiva, y es que se habla en el capítulo 8 de Daniel, se hablan de dos animales. Son animales domésticos, no son animales salvajes como encontramos en Daniel 7. En Daniel 8 encontramos dos animales domésticos, un carnero y un macho cabrío. Estos son los animales que se usaban en el día de la expiación para purificar el santuario. O sea que la misma visión, el contexto, nos está diciendo cuál es la perspectiva de este capítulo y desde qué punto debe de interpretarse esta visión apocalíptica de Daniel 8. Debe de interpretarse desde la perspectiva del gran día de la expiación, porque se usan en esta visión dos animales, un carnero y un macho cabrío. Noten, la misma visión nos está diciendo cómo debemos de estudiar esta visión. Ahora, noten cómo dice Daniel 8, versículos 20 al 21. Estos animales, el carnero y el macho cabrío, representan algo. Dice así, Daniel 8, versículos 20 al 21 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, lo mismo que el oso en Daniel 7. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos era el rey primero. O sea que es una referencia a Alejandro Magno, ese cuerno notable, hermanos. Aquí vemos que estos animales o estas bestias domésticas, un carnero y un macho cabrío, representa a los medos y los persas y a Grecia. ¿Por qué se menciona a los medos y los persas? Porque el carnero, que es Persia, representa o indica que bajo este reinado se iba a dar el decreto para reconstruir a Jerusalén. Por eso es que se menciona aquí el carnero, que es Persia. Vamos a ver de que bajo el decreto de Astarjerjes, rey de Persia, es que se dio el decreto para reconstruir a Jerusalén, para que allí diera inicio los 2300 tardes y mañanas, que lo vamos a analizar en esta ocasión. Ahora, para los hermanos que quizás desconocen esta profecía, ¿qué son las 2300 tardes y mañanas? Vamos a explicar
en una forma sencilla y clara. Las 2300 tardes y mañanas que se mencionan en Daniel 8:14 es la profecía de tiempo más larga de la Biblia. Ya no hay otra. Es la profecía más larga de la Biblia, los 2300 tardes y mañanas. Para los milleritas y para Miller, él creía que la profecía de tiempo más larga eran los 20 años sacados de Levítico 16 y de la profecía de los 7 tiempos de Daniel 4:16. Lastimosamente, Miller estaba equivocado con sacar una profecía de tiempo tan larga de 2520 años de Levítico 26, donde no hay profecías de tiempo. Esos serán castigos y juicios para Israel. Por lo tanto, los pioneros adventistas y Elena de White llegaron a la conclusión de la purificación del santuario en base a un estudio de Daniel 8:14 y no de Levítico 26, como lo interpretaba Miller. Hago este paréntesis porque los milleritas creían de que en Levítico 26 había una profecía tan larga de 2520 años. Pero la profecía más larga de tiempo es la de los 2300 tardes y mañanas que encontramos en Daniel 8:14. Y este fue el estudio que lo llevó a los pioneros a descubrir la purificación del santuario celestial. Por lo tanto, las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de la Biblia. Presenta el momento exacto en que iniciaría la purificación del santuario celestial. Esta tipología exacta y perfecta proviene del gran día de la expiación o día del juicio que encontramos en Levíticos 16. En Levíticos 16 encontramos la referencia que nos va a ayudar a entender este enigmático texto o profecía de tiempo que son las 2300 tardes y mañanas. Ahora, pero la pregunta es, ¿a qué clase de santuario se refiere aquí Daniel 8:14? Es el santuario celestial. Pero alguien va a decir, ¿acaso en el santuario celestial hay pecado? Vamos a ver de qué manera es que se va a purificar el santuario y qué clase de pecados hay y dónde que están esos pecados. Pero sí la Biblia nos dice que el santuario celestial tiene también que ser purificado como el santuario también terrenal era purificado. Noten que durante todo el año simbólicamente el santuario quedaba contaminado a través de la sangre de los animales, porque el pecador confesaba sus pecados a la víctima y el sacerdote, después de que el pecador había degollado a la víctima, entraba con la sangre el sacerdote al lugar santo y de esa manera simbólicamente contaminaba el santuario. Y una vez al año, en el Yom Kippur o día de la expiación, se purificaba el santuario de las impurezas que habían entrado durante todo el año a través de la sangre simbólicamente. Y esto es una figura del santuario celestial. No perdamos el hilo. Noten cómo dice Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 24. El santuario celestial tiene que ser purificado, dice la Biblia. Hebreos 9, versículos 23 al 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios, o para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Noten como dice Hebreos 8, versículo 1 y 2. Noten que el santuario celestial tiene que ser purificado, pero ¿de qué va a ser purificado? ¿O de qué va a ser vindicado? Hebreos 8, versículo 1 al 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Noten que en el cielo hay un santuario y tiene que ser purificado también. Así como la sombra, la figura era purificada con
la sangre de los animales en el día de la expiación, en el cielo con un mejor sacrificio que es el de Cristo, el santuario también tiene que ser purificado. Pero la pregunta es ¿de qué? Sigamos profundizando, hermanos, porque necesito que ustedes conozcan esto, hermanos. Ahora, ¿cuándo inician a contarse las 2300 tardes y mañana? Esto es importante, porque el inicio del juicio iba a dar inicio o empezar al finalizar los 2300 tardes y mañana. Esto es vital importancia. Por lo tanto, tenemos que conocer ahora cuándo empezaron a contarse estos 2300 tardes y mañana, porque esta es la clave para entender cuándo inicia el juicio. Me doy a explicar, hermano. Noten que estoy explicando muchas veces esto para que los hermanos puedan entender fácilmente. Si queremos nosotros conocer cuándo inicia el juicio que menciona el mensaje del primer ángel, tenemos que conocer cuándo iniciaron los 2300 tardes y mañana y cuándo terminan. Porque cuando este periodo profético termina, ahí es que da inicio el juicio o la vindicación o purificación del santuario que menciona Daniel 8:14. Ahora, para entender esto o para comprender este periodo profético de 2300 tardes y mañana, tenemos que conocer otra profecía de tiempo que está en Daniel 9, versículos 24 al 25, que es la profecía de tiempo que ha sido cortada de los 2300 días y es la profecía de las 70 semanas que han sido cortadas del periodo profético de 2300 días. Noten cómo dice Daniel 9, versículos 24 al 25. Esta es la clave para entender los 2300 tardes y mañana. Hay que conocer el significado profético de las 70 semanas, porque las 70 semanas han sido cortadas de los 2300 días. Y estamos repitiendo muchas veces esto para que los hermanos puedan entender fácilmente. Analicemos la profecía de tiempo de las 70 semanas que dice. Daniel 9, versículos 24 al 25 dice, 70 semanas están determinadas, en el hebreo es cortadas, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Noten que hay 70 semanas cortadas y que son especialmente para los judíos, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas, porque 62 más 7 son 69 semanas. Pero como estamos tratando con 70 semanas, porque lo que padece el Mesías príncipe es en la última semana, porque la última semana de las 70 semanas es la clave para entender los 2300 días. Y repito, sabe pues, esto lo está diciendo Gabriel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, por eso es que se da el decreto bajo el poder de los medos y persas. El rey Astarjerjes era un persa, por eso es que se menciona un carnero y un macho cabrío, porque el carnero es los reyes de Media y de Persia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea que lo que iba a padecer el príncipe, eso lo dice el versículo 26 y 27, iba a ser
durante la última semana de estas 70 semanas. Lean el texto claramente. Ahora, ¿qué son las 70 semanas? ¿Cuándo inician y cuándo terminan? Porque las 70 semanas es un periodo profético que ha sido determinado. En el hebreo es cortado. ¿De dónde? Cortado, solamente hay una profecía de tiempo y es en el capítulo anterior, que son los 2300 tardes y mañanas. O sea que las 70 semanas es una parte que ha sido cortada de ese periodo profético largo de los 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿cuándo inician las 70 semanas y cuándo terminan? Sencillo, un estudio sistemático y profundo de Daniel 9, versículos 24 y 27, demuestra que las 70 semanas pueden solo significar 70 semanas de años. En el hebreo así dice, 70 semanas de años, que aplicando el principio día por años serían 490 años, que era el periodo de gracia para los judíos. Por eso es que dice 70 semanas están determinados para tu pueblo, o sea, 490 años al aplicar el principio día por año. Estos 490 años inician, ahí está, en el decreto de Astarjerjes, con la reconstrucción de Jerusalén en el año 457. Noten que las 70 semanas empiezan con el decreto que dio el rey Astarjerjes, rey de Persia, o sea, el carnero. Y se dio este decreto en el año 457 antes de Cristo. O sea que las 70 semanas, y esto lo corrobora la historia, las 70 semanas deben de iniciar a contarse en el año 457. O sea, los 490 años inician en el año 457. Esta profecía de tiempo señala exactamente el bautismo de Jesús en el año 27. Noten qué interesante, en la última semana, en el año 27, inicia el bautismo de Jesús, su muerte en el año 31. Y en el año 34, y esto solamente en la última semana, y en el año 34 es donde muere el diácono Esteban y el evangelio se expandió a los gentiles. Ustedes pueden ver cómo el primer apedreamiento del primer mártir en la iglesia primitiva, Esteban, esto lo corrobora la historia. Esteban fue muerto en el año 34 después de Cristo. Las 70 semanas anunciaban todo esto: el bautismo de Jesús en el año 27, su muerte en el año 31 y el apedreamiento de Esteban en el año 34. Y fue en el año 34 donde culminaron las 70 semanas, que era tiempo de gracia para los judíos. Noten qué interesante, las 70 semanas inician en el año 457 antes de Cristo con el decreto de Astarjerjes para iniciar la reconstrucción de Jerusalén. En el año 34 culminan las 70 semanas. Pero como recuerdan de que las 70 semanas es una porción cortada de los 2300 días. Ahora, ¿cuánto queda? A 2300 tardes y mañanas o días se le restan 490 años, quedan solamente 1810 años. Ahora, a estos 1810 años sumémosle 34, el año donde fue muerto Esteban, y esto nos va a dar 1810 más 34, nos va a dar 1844. En el año de 1844, en el otoño de 1844, fecha crucial para los adventistas del séptimo día, donde inicia el juicio mencionado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. Las 2300 tardes y mañanas terminan en el otoño de 1844. Ahí es donde exactamente en la profecía dio inicio el juicio que menciona el mensaje del primer ángel.
O sea que según esta profecía de tiempo, estamos viviendo bajo el periodo del gran día de la expiación tipificado en Levíticos 16. Noten cómo dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora el juicio llegó. ¿Cuándo llegó? Cuando terminaron los 2300 tardes y mañanas, que fue en el otoño de 1844. Hay muchos adventistas que desconocen esto. Hay muchos adventistas que no saben de dónde sacamos este periodo profético de tiempo. Y es lo que nos distingue a nosotros como adventistas. El 22 de octubre de 1844 inició el juicio o el gran día de la expiación. Ahora, hermanos, ya descubrimos cuándo inician las 2300 tardes y mañana y cuándo terminan, y cuándo inició el juicio. Ahora necesitamos responder lo siguiente: ¿por qué el santuario celestial sería purificado? Porque Daniel 8:14 está hablando del santuario celestial, no del terrenal. Vamos a descubrir que está hablando del celestial. El santuario celestial tiene que ser purificado. ¿Acaso hay pecado en el santuario celestial? ¿Cómo así? Bueno, hay que descubrirlo a la luz de la Biblia, porque la sombra nos ayuda a identificar de qué manera el santuario será purificado. Es interesante que el santuario hebreo, había dos formas de contaminarlo. Esto lo explicamos en un estudio anterior. Las dos formas de contaminar el santuario, habían dos formas. Una legal, a través de la sangre del cordero, cuando el pecador se arrepentía y degollaba el cordero, simbólicamente la sangre transportaba el pecado al santuario, el santuario quedaba contaminado. Esa era la forma legal, a través de la sangre. La sangre tenía dos funciones: limpiar al pecador simbólicamente y contaminar el santuario simbólicamente. La sangre. Esta es la forma legal de contaminar el santuario. Los hijos de Dios hemos contaminado el santuario. Nuestros pecados están en los libros celestiales, en el cielo están nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados pero no borrados. Van a ser borrados cuando termine el gran Yom Kippur o el día de la expiación. También nuestros pecados que han sido metidos al santuario legalmente están en la persona del Cordero, que es Cristo. Nuestros pecados están sobre Cristo y también en los libros celestiales. Eso es forma legal de contaminar el santuario. Por eso es que el juicio se hace en base a lo que está en los libros. Noten cómo dice Daniel 7, versículos 9 al 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Esto es una sala de juicio. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que el juicio se hace en base a lo que está en los libros. ¿Qué es lo que hay en los libros? Hay un libro que se llama Libro de Memorias, donde hay un registro de pecados y de buenas acciones. Dios todo lo registra. Por eso es que dice Salomón en Eclesiastés 12, 13 y 14, dice: Dios traerá toda obra a juicio, sea obra buena o sea mala, porque Dios todo lo registra y nuestros pecados están en el santuario, en los libros celestiales. Por eso es que el santuario tiene que ser purificado de esos pecados que han sido metidos legalmente a través de la sangre del Cordero. Y también la Biblia enseña que Cristo porta nuestros pecados. Eso lo dice Hebreos 9:28. Porque cuando Cristo viene por segunda vez, viene sin relación al pecado. Porque nuestros pecados, eso lo vimos en un estudio anterior, van a ser echados sobre Azazel, que es Satanás, el culpable del pecado. Por eso es que es importante que tengamos las dos formas de contaminar el santuario: legalmente a través de la sangre, y ahora viene la otra forma de contaminar el santuario: ilegalmente, sin sangre. Se metieron al santuario pero de una forma ilegal, y el santuario quedó contaminado de esta manera ilegal. Cuando Israel caía en apostasía y en rebelión e idolatría,
simbólicamente también contaminaban el santuario. Todos los pecados entraban en el santuario. La diferencia es que uno de una forma legal a través de la sangre y la otra ilegal a través de la apostasía y la idolatría. En Daniel 8 encontramos cómo el cuerno pequeño ha contaminado ilegalmente el santuario. Por eso es que el santuario tiene que ser vindicado y purificado, porque el cuerno pequeño de Daniel 8 ha pisoteado el santuario, simbólicamente hablando, y ha echado la verdad por tierra. El cuerno pequeño es símbolo de las dos Romas en Daniel 8, la Roma imperial y la Roma papal. En Daniel 8 encontramos el mismo símbolo para las dos Romas, el cuerno pequeño, tanto en su fase imperial como en su fase papal. Así como la Roma de los Césares destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, así también la otra Roma, el papado, contamina y pisotea el santuario durante los 1260 años. El periodo de hegemonía papal, donde el papado persiguió a la iglesia y echó la verdad por tierra, hablando simbólicamente, y de esa manera el santuario también quedó contaminado por la apostasía del cuerno pequeño. Así que Dios tiene que purificar el santuario por esas dos razones, porque los pecados han entrado legalmente al santuario e ilegalmente a través de la apostasía, unos por la sangre y los otros por la apostasía. Aquí vemos que en Daniel 8, versículo 11 al 13, vemos las acciones del cuerno pequeño. Antes de hablar de la purificación del santuario, se divisa las acciones malévolas del cuerno pequeño, las dos Romas, especialmente al papado. Daniel 8, versículo 11 al 13 dice: noten las acciones de este cuernito, que es el papado. Aún se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Los pioneros mileritas tenían dos interpretaciones. Los pioneros mileritas creían de que el continuo aquí era el paganismo, que era caído Roma, se iba a levantar el cuerno pequeño de la otra Roma, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Noten lo que hace este cuerno pequeño? El lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Noten qué es lo que hace este cuerno pequeño: echa por tierra la verdad. O sea, el santuario celestial lo echa por tierra, hablando simbólicamente. Esto es una representación gráfica, hermanos, de lo que hace este poder apóstata durante su hegemonía de 1260 años. Echa por tierra la verdad, dice, quita el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, simbólicamente hablando, e hizo cuanto quiso, prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteado el santuario por el cuerno pequeño? ¿Hasta cuándo este cuerno va a echar la verdad por tierra? ¿Hasta cuándo este cuerno va a echar el lugar de su santuario por tierra? ¿Hasta cuándo? Y dice el versículo 14: hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. O sea que Cristo en el juicio preadvenimiento que inició en el año de 1844, es que se le quita el poder a este reino, a este cuerno pequeño, y Cristo empieza a reinar. Porque Daniel 7, versículo 13 al 14, dice que en el juicio es que Cristo se le da poder y reino, se le corona como rey en el juicio. Ahora, ¿qué es las acciones de este cuerno pequeño? Aquí dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra, echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, persiguió a los santos. Yo he sacado algunos elementos que menciona aquí estos versículos. Dice, persigue a los santos. Esta es la persecución papal durante la Edad Media, donde mató miles de cristianos durante la Inquisición.
trató de cambiar los tiempos y la ley. Según Daniel 7:25, noten, esto es echar por tierra la verdad y su santuario. Dice, establece un falso sacerdocio. No cabe duda que esto cuadra con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, al establecer un falso sistema de sacerdotes, echó por tierra la verdad del ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. En lugar de que la gente vea a Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo, este sistema estableció un falso sistema de sacerdocios idólatras. Y la gente ahora ve a sacerdotes para que, según ellos, se confiesen los pecados. La gente tiene que confesar sus pecados con los sacerdotes. Un falso sistema de sacerdocio. De esta manera, este cuernito echó por tierra la verdad al establecer un falso sistema de sacerdotes. Se inventó la misa y el purgatorio. Noten que estas son falsas doctrinas que atacan el santuario. Y cambió la solemnidad del sábado al domingo. Por lo tanto, en el juicio a este poder, a este cuernito pequeño, se le quita el poder y Cristo empieza a reinar. Y la verdad empieza a ser vindicada. El santuario empieza a ser purificado. Simbólicamente hablando, empieza a ser vindicado porque el cuerno pequeño lo ha pisoteado durante 1260 años. Aparte que nosotros lo contaminamos legalmente a través de la sangre. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, predicar los mensajes de los tres ángeles? Porque el mensaje de los tres ángeles anuncian el momento exacto donde iniciaría la hora del juicio. El mensaje de los tres ángeles, en otras palabras, es el mensaje que restaura la verdad que el cuerno pequeño había pisoteado durante 1260 años. Por eso es que cuando los adventistas predicamos los mensajes de los tres ángeles, estamos restaurando la verdad pisoteada por el papado. ¿Se dan cuenta por qué que el diablo odia los mensajes de los tres ángeles? Porque el mensaje de los tres ángeles restaura la verdad, restaura el santuario, mientras Cristo lo purifica simbólicamente en el cielo a través de su ministerio de sacerdote y juez. En la tierra se vindica el santuario a través de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles es el mensaje que vindica y restaura la verdad pisoteada por el cuerno pequeño durante 1260 años. Por eso es que no podemos separar los mensajes de los tres ángeles con Daniel 8:14. Daniel 8:14 culmina, la profecía de tiempo culmina en el año de 1844, inicia el juicio y empieza a restaurarse la verdad pisoteada por el cuernito pequeño. Hermanos, por eso es que es bien importante, hermanos, que nosotros como adventistas prediquemos estos mensajes. Cada vez que predicamos los mensajes de los tres ángeles, estamos restaurando ese altar que el cuerno pequeño había destrozado. Cuando predicamos los mensajes de los tres ángeles, estamos desenmascarando al cuerno pequeño, que es lo mismo que la ramera de Apocalipsis, que es lo mismo que la bestia de Apocalipsis. Porque los mensajes de los tres ángeles es el mensaje que va a alumbrar la tierra con su gloria y va a desenmascarar por completo a Babilonia. Hermanos y amigos, si no existiera este mensaje de los tres ángeles, no tuviese sentido que la iglesia adventista existiera. Hemos sido puestos en esta tierra por Cristo para que proclamemos estos mensajes, y al mismo tiempo que la iglesia proclama estos mensajes, hace una obra paralela a lo que Cristo hace en el cielo en purificar el santuario. Hermanos, espero que esta información les haya servido para que podamos ser portavoces de este mensaje y podamos predicar este mensaje, porque los mensajes de los tres ángeles es la forma en que Dios restaura la verdad pisoteada por el cuerno pequeño. Dios nos bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos nosotros aumentar nuestra fe y podamos nosotros predicar con denuedo este mensaje. No tengamos miedo, hermanos, prediquémoslo. Yo sé que va a haber oposición por predicar estos mensajes y la está viendo, pero no nos importa eso, hermanos. Nuestro objetivo es Cristo. Los resultados se dejan a Dios. Hay que proclamar estos mensajes, hay que denunciar a Babilonia, hay que predicar estos mensajes sin miedo, porque estos mensajes son los que vindican el santuario, son los mensajes que restauran el santuario. Dios nos bendiga, hermanos.
Espero que esta información les haya servido y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste una vez más poder estudiar tu palabra, este importante tema que son los 2300 tardes y mañana en relación con el juicio. Gracias, Padre, por este conocimiento que le doy a la Iglesia Adventista. Gracias por esta información. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.